En nuestro sistema mental estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo para el Señor, supuestamente. Pero nosotros tenemos que aprender, amados, que nuestra relación con Dios no se puede fundamentar ni en lo que yo pienso, ni en lo que yo pienso, ni en lo que yo siento. Mi relación con Dios tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Es en su palabra lo que me define a mí como persona, lo que me define a mí como hijo de Dios. No son mis sentimientos, no son mis pensamientos, sino que es lo que Dios piensa. Por eso la fe de nosotros debe estar fundamentada en lo que creemos acerca de lo que Dios dice, amado. Y ese es el problema de muchos, que quizás leemos la palabra, podemos llegar a entenderla, pero no la creemos para ponerla por obra. O sea que pierde el sentido. Siempre que yo esté razonando la palabra de Dios, siempre que yo cuestione el sistema de pensamiento de Dios, en mí no se está produciendo ningún crecimiento espiritual. Simplemente me estoy llenando de información. En algunos casos me aprendo un vocabulario evangélico, como se dice por allí. Aprendo a decir Dios te bendiga, Dios te ama, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Me aprendo un lenguaje o una liturgia, como así algunos lo llaman, pero en verdad no se está produciendo ninguna renovación en mi hombre interior, como lo enseña la palabra de Dios. Hago una serie de cambios externos que a la vista de muchos es agradable y aún a nuestra propia vista. Puedo cambiar aún mi forma de vestir, puedo cambiar mi vocabulario, o sea, puedo hacer muchos cambios externos que a la vista de muchos lo aprueban, pero en verdad el Espíritu no da testimonio que en mí se está produciendo una transformación. En el reino de Dios, el único que da un testimonio, como Jesús lo dijo, es el Espíritu. El Espíritu Santo que viene a habitar dentro de nosotros es el único que sabe quién está siendo transformado verdaderamente. El Espíritu Santo es el único que sabe en quién se está estableciendo el reino de Dios verdaderamente, y el Espíritu Santo es el único que sabe quién ha rendido su corazón verdaderamente a Cristo. Por eso, a través de estas enseñanzas, el objetivo es que nosotros se produzca una verdadera transformación del Espíritu. Esa transformación implica de que yo soy transformado, que yo soy trasladado, que yo cambio de estatus. O sea, la vida en Cristo y la vida en el Espíritu significa una transformación. Por decirlo así, en nosotros se tiene que producir una metamorfosis, o sea, un cambio total, completo, pero ese cambio tiene que producirse de dentro hacia afuera. Eso quiere decir que mi sistema de pensamiento tiene que ser renovado. Aunque yo externamente muestre una espiritualidad, aunque yo externamente cambie mi forma de vestir, aunque yo externamente cambie mi vocabulario, por dentro puedo seguir siendo la misma persona. Y Dios quiere que en nosotros se cumpla su voluntad, porque Jesús vino a enseñarnos que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Por eso Él enseñó tantos textos como decir, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos en lenguas, y uno decía, wow, pero esto tan raro. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Quiere decir que la relación con Dios se debe fundamentar en un conocimiento cerca de nosotros, de Dios, porque Dios ya nos conoce a nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a abrir su corazón para conocer a Dios y ser verdaderamente transformados por la palabra de Dios? Dígale, Señor, yo renuncio a toda religiosidad. Señor, hoy renuncio a todo entendimiento antagónico a tu palabra. Señor, hoy renuncio a toda fe emocional, terrenal, carnal. Y hoy abro mi corazón para conocerte y empezar a experimentar una vida en el Espíritu que esté sujeta a la verdad y al conocimiento tuyo. Dígale, Señor, no quiero seguirte por emociones, quiero conocerte en espíritu y en verdad.
Quiero tener un encuentro verdaderamente contigo para que tú me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida a Jesucristo para que tu obra sea completa en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios no quiere, amados, que vivamos una religión. Por eso Dios nos invita a que desarrollemos una relación sincera y genuina con Cristo. Y para desarrollar una relación con Cristo tenemos que hablar de conocimiento. Un conocimiento, pero fundado en la verdad. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esas verdades y aceptarlas? Son verdades de Dios, no verdades nuestras. Yo no puedo fundamentar mi relación con Dios de acuerdo a lo que yo pienso de Él, a lo que yo opino de Él o a lo que otros me han contado de Él. Toda relación debe tener una base y un fundamento de verdad. Por eso le pedimos hoy al Espíritu Santo que nos revele su palabra y nos revele su verdad. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy es un día que Casa de Oración va a trascender a una dimensión real y verdadera del Espíritu. La verdadera relación con Dios se fundamenta en una renovación del ¿qué? Del entendimiento. Quiere decir que como yo perciba la vida y como yo vea la vida, así yo voy a actuar. La palabra de Dios nos enseña que tal cual es Él en sus pensamientos, tal cual es Él. Diga, yo soy lo que pienso. Yo soy lo que pienso. Da igual lo que usted diga, usted es lo que piensa. Somos lo que pensamos. Por eso Dios dice que tiene que renovar nuestra forma de pensar para que se produzca un verdadero cambio en nuestra manera de vivir. Amén. Entonces estamos listos, iglesia, para trascender. Bueno, vamos allá. Estamos estudiando acerca de la justicia. No se puede establecer una relación con Dios sin el entendimiento de la justicia. Estábamos estudiando desde el miércoles que la justicia es hacer lo correcto. Todo sistema de vida, escúchame bien, todo sistema de vida aquí en la tierra está establecido sobre un sistema legal. El sistema legal, sea de un estado, de un país, de un pueblo, de una nación, es lo que me da acceso a yo para tener o no tener cosas. ¿Qué quiere decir esto? Si la ley en España exige determinada cosa, eso a mí me da derecho a esto o no. Un ejemplo, los que somos latinoamericanos, por la cuestión de la colonización que sucedió hace más de 500 años, entonces nosotros, de acuerdo a la ley española, nosotros tenemos unos derechos distintos a otros extranjeros. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ser latinoamericanos, ¿no? Antigua colonia española, tenemos derecho a pedir la nacionalidad española solo con 2 años de residencia. Los otros países no. Los países que son aún de la Unión Europea, otras personas tienen que esperar 10 años de residencia legal para hacerse español. Hay gente que piensa que las normativas funcionan para todo mundo igual y no es así. Yo puedo operar o puedo hacer cosas en una nación, depende de que el sistema legal de esa nación me lo permita o no. Quiere decir que el sistema legal es lo que establece cuáles son mis derechos, mis deberes y mis obligaciones. Por eso el apóstol Pablo en Romanos nos explica claramente y nos dice, no existía el pecado si no existiera la ley. Si no hay una ley que regule nuestro sistema de vida, nuestro comportamiento, entonces a mí no me pueden juzgar. Porque una persona va a la cárcel, como lo hemos estudiado, porque hay una ley que establece que uno no puede hacer eso. El ser humano lastimosamente vive engañado, por eso decimos, tenga cuidado con el engañoso. El ser humano vive engañado pensando que él hace lo que le da la gana con su vida. Y cuando Dios nos llama a tomar el señorío de nuestra vida, uno dice, no, a mí me gusta ir a la iglesia, me gustan los cánticos, pero yo mando, yo controlo sobre mi vida, y es mentira. Ningún ser humano en verdad tiene derecho sobre su vida. ¿Por qué? Porque si usted es español, usted está sujeto al sistema legal de España, y España le dice a usted cuáles son sus derechos y sus deberes. Entonces nos damos cuenta que engañado vive el ser humano. El ser humano no tiene control de su vida, y lo demostró el COVID. Salió una ley que nadie podía salir de casa. Usted por muy, supuestamente, que es algo que Dios me ha estado hablando estos días, usted por muy rebelde, muy yo me mando, no podía salir de casa, porque la ley establecía que no se podía salir. Estamos entendiendo que en verdad
no tenemos tanto dominio como creemos sobre nuestra vida. Y decimos, yo hago lo que a mí me da la gana, a mí nadie me tiene que decir lo que hago. Mentiras, tú tienes un trabajo y en ese trabajo te dicen, como no cumplas el horario, te despedimos. Si nos ponemos a razonar en lo humano, no estamos entrando a lo espiritual todavía, estamos razonando desde lo humano, nos damos cuenta que nosotros somos regulados, los seres humanos, en todo. Y Dios sabe que el ser humano necesita regulación para vivir, y los seres humanos también. Por eso cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus normas a nivel escolar, a nivel académico, a nivel laboral. Cada país tiene su sistema legal. Y ese es el que nos da acceso o no a determinadas cosas. Quiere decir que yo con mi vida no puedo hacer lo que me da la gana. Es una mentira. Yo con mi vida hago lo que la ley me lo permite en el plano natural. Y existe también una ley que se llama la ley espiritual de Dios. Porque Dios nos creó para administrar nuestra vida a Él. Pero nosotros nos hemos autoengañado que podemos llevar nuestra vida como nos da la gana sin Dios. Y Dios tiene una ley moral y la ley de Dios está por encima de la ley humana. Así como si yo me paso un semáforo en rojo, le doy a otro coche, muere alguien, me mandan a la cárcel porque he infringido ¿qué? La ley. Lo mismo pasa con Dios. Yo no necesito saberme toda la ley de España para que esa ley tenga efecto sobre mí. La mayoría de personas ni conocemos toda la ley de nuestro país, pero la ley tiene efecto cuando ¿qué? Cuando cometo un error. Le dicen a uno, según la ley tal, el artículo tal, del decreto tal, del apartado tal, usted es declarado culpable. ¿Pero por qué? Porque la ley lo dice. ¿Usted se la sabía? No. Pero la ley es la que sustenta todas las cosas en el mundo natural y también en el mundo espiritual. Entonces, de acuerdo a la ley de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Es que a mí no me parece, bueno, a usted no le están preguntando si a usted le parece que si el semáforo está en rojo y usted lo cruza, lo van a mandar a la cárcel. ¿Estamos entendiendo? Los seres humanos queremos cuestionar la ley de Dios, pero cuando la ley humana viene sobre nosotros nos quedamos callados y a esa no la cuestionamos. Usted no le puede decir al juez, no es que yo no sabía esa ley, no me pueden mandar a la cárcel. No, te van a aplicar. Por eso cuando una persona comete un delito, dicen, y que caiga sobre él todo el peso de la ley, conózcala o no. Y hay un fiscal que te acusa y dice, ese merece tantos años de prisión, usted ni siquiera sabe dónde está la ley. Lo mismo pasa con Dios. Existe la ley de Dios, que es la que regula cómo nosotros debemos comportarnos como seres creados por Él. Cuando Dios fue a establecer su relación con la nación de Israel, Dios lo primero que hizo fue establecer una ley. No puede haber relaciones humanas sin ley, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Si en lo natural no puede haber, usted sabe que existen leyes civiles y leyes penales. Las leyes civiles no te mandan a la cárcel, te pueden poner una multa, te pueden poner una sanción, pero las leyes penales sí. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Existen los mandamientos, existen los estatutos y existen los decretos, que fue lo que Dios estableció sobre la nación de Israel y sobre nosotros también. Entonces la palabra de Dios, la ley de Dios nos enseña, conforme a la justicia de Dios, que cada pecado tiene una consecuencia conforme a la ley de Dios. Y la ley de Dios establece que el alma que pecare, esa morirá. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de todo lo que yo hago. Escuchen bien, ¿qué es el pecado? Es todo lo que yo hago que va en contra de ¿qué? Iglesia, ¿de qué? ¿De la ley de quién? ¿De España? ¿De Reino Unido? ¿De Ecuador? ¿De Perú? No, de la ley de Dios. Es Dios el que establece la ley suprema y la ley eterna para el ser humano. Y no importa lo que los seres humanos legislemos aquí en la tierra y establezcamos que eso es bueno o que eso es malo, la ley de Dios está por encima de la nuestra. Por eso cuando yo hago una oración, amada iglesia, yo tengo que saber, hay gente que piensa que esto es un juego que yo le pido a Dios, no. Yo tengo que saber si eso que yo estoy pidiendo a Dios es conforme y se ajusta a la ley de Él. No, yo voy a ir al ayuntamiento, yo voy a ir al presidente a decirle que me dé esta casa que yo quiero. No, todo lo que usted pida y tenga acceso o derecho a nivel civil tiene que ser conforme que ahora han sacado un plan de ayudas
para determinadas personas. Ahora España está diciendo para latinoamericanos que quieran venir a España a trabajar en hostelería, a trabajar en cuidado de personas, les vamos a hacer nacionalidad europea. La noticia es real, no lo estoy diciendo por decir, lo han sacado. Están pidiendo personas para venir a trabajar en hostelería, venir a trabajar en gastronomía, porque hay un déficit muy alto de empleados, porque los españoles no quieren trabajar eso. Entonces han sacado ¿qué? Esa ley. Toda persona que aplique, creo que es a partir de septiembre, este año, septiembre del 2025, latinoamericanos que quieran venir a trabajar a España, pues se le va a dar ese acceso para venir a trabajar. ¿Por qué usted puede venir? Porque han sacado ¿qué? Una ley. Y esa ley le da derecho a venir con documentación y trabajar en España. A día de hoy usted viene y dice, yo quiero ir a España a trabajar así, no le van a dar acceso. ¿Estamos entendiendo? Estoy haciendo eso tan gráfico para que podamos trasladar esto en nuestra mente a la ley de Dios. Amada iglesia, el problema del pecado no es un juego. La ley de Dios establece que el pecado tiene consecuencias. Y hay personas que todavía no han entendido que no se peca gratuitamente. Que así como en lo natural yo infringo una ley y eso tiene consecuencias sobre mi vida, en lo espiritual pasa lo mismo. Cuando yo insisto en hacer las cosas a mi manera y saltarme los mandamientos de Dios, que es la ley de Dios, eso va a traer consecuencias sobre mi vida. Y por eso murió Jesús. Jesús no murió porque nosotros estuviéramos haciendo lo que era conforme a la ley de Dios. No, Jesús es enviado a salvar a la humanidad porque la palabra de Dios dice que todos habíamos pecado. Entonces, si en mí no hay una conciencia de que el origen de mi relación con Dios parte de una condición en donde yo estaba en desventaja frente a Dios, en una condición donde yo había infringido la ley y conforme a la justicia de Dios, ¿cuál era mi sentencia? Conforme a la ley de Dios, ¿cuál era mi sentencia? Que merecía morir. Conforme a la ley de Dios, nuestros pecados merecían la muerte. Y hasta que yo no entiendo esa verdad, seguimos insistiendo de que yo había ofendido a Dios, que mi sistema de vida, de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, de traición, merecía una condena eterna delante de Dios. Yo no entiendo el amor de Dios. Yo llevo un evangelio en donde vivo pidiéndole a Dios cosas que no merezco, vivo pidiéndole a Dios cosas que no me he ganado, vivo pidiéndole a Dios cosas que no tengo acceso y llevo una vida cristiana insatisfecha constantemente. Ay, Señor, yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. Si yo soy tan bueno, yo no me meto con nadie, yo trato de ayudar a los pobres. Cuando Dios le dice, a ver, vamos a ver tu lista de pecados. Vamos a ver cómo estás legalmente conmigo. Si Dios hoy nos hace esa pregunta, si Dios te hace esa pregunta, no es que fue porque los seres humanos somos de culpar a otros. No, Dios dice, no, conmigo hay que empezar. Tú cuando vas delante de un juez, tú no le puedes ir a decir y te están acusando de alguien, de algo, tú no puedes ir a acusar a otro. Entonces con Dios pasa lo mismo. Dios dice, bueno, primero vamos a hacer la lista de tus pecados. Y después que hagamos la lista de tus pecados, tú me dices si lo que estás viviendo es justo o injusto. ¿Por qué nos cuesta tanto desarrollar una relación con Dios? Porque no reconocemos nuestra maldad. Nos encanta culpar a otros. Eso ya lo hizo Adán, la mujer que me diste. Pero ¿cuántos en verdad vamos delante de Dios y le decimos, Señor, muéstrame verdaderamente quién soy yo? Y qué fallos a nivel matrimonial, Señor, qué fallos. Vea, cuando usted vaya a quejarse de su pareja, yo se lo digo, un consejo para el que lo quiera recibir. Cuando usted vaya a quejarse delante de Dios por su pareja, primero vaya y dígale a Dios lo que usted ha hecho mal. Porque si no, esa queja delante de Dios no tiene validez. Dios primero te va a preguntar, ¿tú has sido el esposo que yo te pido? Dice el Señor, a ver, vamos a cuentas. ¿Has sostenido a tu esposa económicamente? Porque eso yo te lo demando. ¿Has sostenido a tus hijos? ¿Has sido respetuoso? ¿La has honrado? ¿La has tratado como vaso frágil? El Señor le saca la lista de sus mandamientos. Y le aseguro que no le queda a uno ganas de quejarse. Las mujeres que vienen quejándose del marido, no, es que este hombre es un tacaño, este hombre es un mentiroso, este hombre es un perezoso, este hombre, el Señor dice, espérate. Tú le has tratado a él con respeto. Te diriges a él de una manera respetuosa. Le das el lugar que él tiene como cabeza de familia. No pasas por encima de él.
No, Señor, ¿tú de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Siempre que nosotros vamos delante de Dios, primero yo tengo que ir a examen. Aprendas esta ley. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted tiene que aprender. Tenemos que tener claro que yo estoy yendo delante del sistema legal de Dios, delante de un juez justo. Y lo primero que Él va a preguntarme es acerca de mis delitos, de mis fallas. ¿Usted quiere que su vida cambie? ¿Usted quiere que su familia cambie? ¿Usted quiere que su matrimonio cambie, que sus hijos cambien? Dios va a empezar por ti. Dios va a empezar por nosotros, amados, y queremos saltarnos esa regla de Dios. No te la puedes saltar. Cuando yo voy a reclamarle a Dios, ay Señor, mis hijos, Señor, yo quiero que mis hijos te sigan. Y el Señor dice, ¿tú me sigues? Es que yo quiero que me, Señor, yo quiero que mis hijos te obedezcan. Señor, ¿y tú me obedeces? Hermanos, con el Señor la cosa es seria. Por eso a muchos no les gusta el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana y en el sistema legal de Dios, Dios va a empezar por uno. Es que la mujer es muy grosera. Dios dice, ¿y tú? Mira, siempre ese es el sistema de Dios. Dios dice que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, lo hagamos primero nosotros con ellos. Y a veces en las familias se produce ese choque que él es irrespetuoso. Aunque sea uno, tiene que empezar a obedecer a Dios. No, pues hasta que este no me respete, yo no lo respeto, dice el Señor, empieza tú. El que esté más cerca de Dios, ahí es que se evidencia quién es más espiritual. El que está más cerca de Dios se va a someter a Dios primero, aunque el otro no se someta. Porque mi obediencia a Dios, amados, no depende de lo que hagan los demás. Hay gente que se queda años que si tú no haces, yo no hago. Si tú no haces, yo no hago. Si tú no haces, no es que él no quiere, es que ella no quiere. Y Dios dice, yo quiero que quieras tú. No se preocupe tanto por los demás, preocúpese por usted y su relación con Dios. Por eso se llama una relación que personal. El Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque queréis poner cargas sobre otros que ni siquiera vosotros mismos podéis llevar. Sepulcros blanqueados los llamó. Y una de las cosas que Dios aborrece es la hipocresía de nuestro corazón. Querer imponerle a otros cosas que nosotros sí. A ver, iglesia, si fuera tan fácil obedecer a Dios y te vives quejando del que tienes al lado, de tu esposo, de tu esposa, ¿por qué no empiezas tú? ¿Por qué no empiezas tú si es tan fácil? Muéstrale, dale ejemplo de obediencia y de entrega, porque alguien tiene que empezar. Entonces ahí es que el enemigo entra a destruir familias, a destruir hogares, a destruir los hijos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo le frota las manos y dice, me encanta, aquí ninguno obedece. Ese es el panorama que a mí me gusta. El uno acusa al otro, pero todos son iguales. Y Dios dice, yo no puedo hacer nada, por cuanto todos pecaron. Todos hacen lo mismo. No hay bueno ni siquiera uno. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 3:10. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios no encontró en el antiguo pacto, encontró a Noé. Dice Noé el justo, pero cuando Jesús viene aquí a la tierra, ¿por qué Jesús viene aquí a la tierra? Hermano, porque no había ni uno bueno. Ni uno bueno para yo reclamar delante de Dios algo. Primero yo tengo que estarlo haciendo bien. Y cuando yo lo hago primero bien, es que Dios viene y me defiende y me dice, sí, hijo, tienes razón, hija, tienes razón, tú lo estás haciendo bien. Estás haciendo mi voluntad y no te preocupes. Yo mismo me voy a encargar de defenderte. Pero tiene que haber aunque uno que se someta a Dios y a su voluntad. Romanos 3:10. Hay personas que la pasan llorando, ayunando, es que por el esposo, por los hijos, y esa persona ni siquiera está sometido a Cristo. No. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Este no ora y tú tampoco. Y cuando oras para fingir y mostrar y presumir que haces devocional, pero no pones la palabra por obra. O sea, no está haciendo nada. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe por qué vino Cristo? Porque Dios no encontró una persona buena que de corazón quisiera guardar su mandamiento y someterse a él. ¿Sabes cuál es la diferencia entre unos y otros en el reino de Dios? El nivel de sometimiento y obediencia a Dios.
¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos valientes que dicen yo voy a someterme a Cristo, aunque el otro no lo haga? Eso es lo que Dios está buscando. No había ni uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Y este es un mentiroso y usted también. Con su lengua engaña, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted miente y miente y miente. Este es un mentiroso y usted también. O sea, Dios nos dice, o sea, ¿qué tienes tú de mejor? No tienes nada. No tienes nada para decir, ay, es que esto no se congrega, porque usted se congrega, pero si usted miente, antes peor. Al menos la otra o el otro no va, pero usted va y se porta igual que el otro. El Señor anhela profundamente, iglesia, transformar nuestras vidas y transformar nuestra familia, pero usted está buscando uno, aunque uno que diga, me voy a someter a Cristo. Y la palabra de Dios y la evidencia bíblica nos muestra que cuando ha habido uno que se ha sometido a Cristo, ha manifestado bendición sobre toda su casa. El sometimiento de Noé trajo bendición sobre toda su casa. El sometimiento de Abraham trajo bendición sobre toda su descendencia hasta el día de hoy. El Señor hoy está diciendo, estoy buscando uno que deje de quejarse, de criticar y que pague el precio de someterse a mí. Mira, cuando uno decide someterse a Cristo de corazón, es cuando nuestras vidas cambian, nuestra familia cambia e impactamos la iglesia. Pero Dios está buscando corazones sinceros, genuinos, que tengan temor de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque conforme a la ley de Dios no hemos estado haciendo lo que a Dios le agrada. Cada uno se busca sus modelos de vida y de familia, pero nadie se pregunta si Dios aprueba las decisiones que tomamos a nivel familiar. Yo siempre pregunto, ¿quién dirige tu familia? La dirige Dios. Porque para que Dios dirija una familia, verdaderamente esa familia tiene que estar sometido a Cristo. Y queremos las bendiciones de Dios, pero sin Él. Donde nosotros gobernamos, donde nosotros dirigimos, donde no le preguntamos ni siquiera a Dios, me voy de vacaciones, me voy de paseo, cambio de trabajo, vámonos aquí, vámonos allá. Pero ¿quién te dirige a hacer esas cosas? Tú mismo. Y después te preguntas por qué te pasa lo que te pasa. ¿Sabes por qué? Porque no respetas a Dios. Porque no lo tienes en cuenta. Porque tienes corazón de faraón, un corazón duro que hace las cosas como le da la gana. ¿Sabe por qué? Porque no quiere someterse a Dios. El grado de arrogancia en nuestros corazones es tan alto que pretendemos que nos vaya bien sin Dios. Y tarde o temprano, amados, recibimos la retribución de nuestras decisiones, porque Dios nos ha dado capacidad de elección. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llevando la vida como a ti te da la gana, planificando tu vida como te da la gana? ¿O vas a empezar a tener en cuenta a Dios? ¿Para qué haces devocional si tú luego controlas tu vida? Que ese devocional, amado, sea para humillarse delante de Dios. Señor, quiero hacer esto. Dime si es tu voluntad o no. Si no vas a tener la opinión de Dios en tu vida, no hagas devocional, estás dejando de dormir. El devocional es para ir a estar en esa intimidad con Dios. Decir, examíname, Dios, conoce mi corazón. Padre, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que yo quiero hacer, ¿es tu voluntad o no? Y el Señor me decía, hay muchos que gobiernan su vida, toman decisiones, hacen planes. Ahora adelante, vamos a hacer esto. Ni le han preguntado a Dios. Ahora adelante, vamos a hacer lo otro. La familia ha decidido esto. Vamos a... Y el Señor dice, bueno, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Yo qué pinto aquí? O sea, ¿qué relación en verdad tienes con Dios? ¿Es un comodín? ¿Qué? No sé, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida, en verdad? ¿Quién legisla tu vida? Porque tú vas por la vida y yo me mando, pero hemos comprobado en lo natural que tú no te mandas. Porque mañana sale una ley y dice, nadie puede salir de casa, nadie sale. O sea, que no nos mandamos. Nos sometemos a la ley del hombre, pero no nos queremos sujetar a la ley de Dios, que es la ley suprema. Hermanos, tenemos capacidad de obediencia. Lo que pasa es que no queremos. Y elegimos voluntariamente a quien nos sometemos. Como dice la palabra, nos sometemos al pecado para muerte o nos sometemos a Dios para vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer verdaderamente?
Queremos seguir fingiendo que creemos en Dios y seguimos a Dios, pero permitimos que nos legisle el ser humano, pero no que nos gobierne Dios. Qué tristeza. Nos sometemos a la ley humana, pero no a la ley de Dios. Estamos entendiendo, amados, que en verdad sí somos controlados por la ley humana, pero no queremos someternos a la ley de Dios, porque Dios sí es respetuoso. La ley humana es impositiva, no te pregunta si tú estás de acuerdo o no. La ley de Dios sí. Dios no dice, mira, esta es mi ley, pero escoge, decide tú, escoge obedecerme para que te vaya bien y seas bendecido. Pero si no me obedeces, no te va a ir bien. Pero nosotros nos autoengañamos de que nos puede ir bien sin obedecer la ley de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace que sea pecado? Porque existe la ley de Dios que dice eso es pecado. Acostarse con el novio antes de casarse es pecado. Serle infiel a la esposa es pecado. O sea, ¿quién es el que determina qué es pecado o no es pecado? La ley de Dios. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, aparte de eso que Dios ya estableció, la ley eterna, se ha manifestado la justicia de Dios, que lo estudiamos el miércoles, el hacer Dios lo correcto, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, que leíamos ese pasaje el miércoles, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, cómo Dios establece ahora su justicia en nosotros a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué Dios tiene que establecer esta justicia a través de Jesucristo? Porque todos habíamos pecado, porque no había bueno ni uno, como hemos leído en el versículo 10. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos quedamos el miércoles estudiando acerca de qué es la justificación. Estudiábamos que la justificación es un cambio de estatus. La justicia de Dios, la ley de Dios nos hacía culpables porque ninguno quería hacer la voluntad de Dios, ninguno guardaba sus mandamientos. Pero Dios dice, voy a mandar a mi hijo para que todo aquel que crea en él cambie de esa posición. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que todos nacemos con una naturaleza corruptible, pero Dios nos da la oportunidad de que cambiemos de vida, que cambiemos de camino a través de la fe en Jesucristo. La oportunidad para que tu vida y mi vida sea transformada es sometiéndonos a Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso, con dolor tengo que decirlo. Me costó mucho entenderlo y aceptarlo, pero es la verdad. Nadie se va al infierno por pecador. Lo tengo clarísimo. Nadie se va al infierno. El que diga que Dios es un Dios castigador y que lo va a mandar al infierno por pecador, o yo te digo, jamás tú vas a ir al infierno por pecador. Nadie va al infierno por pecador. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros mismos nos condenamos. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo. Amados, abre tu corazón hoy. Cristo ha venido a tu vida a decirte, quiero que tu vida cambie. Sométete a mi voluntad. Pero ¿sabe qué nosotros hacemos? Lo rechazamos. Y le decimos a Dios, no. Yo voy a llevar mi vida como me da la vida. Que me gusta la promiscuidad, problema mío es. Que me gusta decir, Dios viene y mandó a su hijo. No, yo te amo. Yo no quiero que vivas en esa esclavitud, por eso mandé a mi hijo a pesar de tu pecado. Yo sé que te gusta ese pecado, yo sé, pero yo te he mandado a mi hijo para que salgas de esa esclavitud. Yo lo he mandado. Yo te he mandado a mi hijo para que creas en él y darte esperanza y decirte, no me importa que hayas pecado, no me importa que hayas llevado una vida desordenada, no me importa que tengas apetitos desordenados, no me importa que hayas matado, que hayas robado, no me importa. A través de mi hijo tienes el poder de vencer el pecado y deshacer las obras del diablo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Quiero declararte justo. Quiero a través de mi hijo declararte justo por la fe en él. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Sí, yo sé que empieza ese pecado, tu mal carácter. Conozco todo de ti, pero no me importa, dice Dios. Te estoy mandando la oportunidad de que salgas de allí. ¿Quieres? ¿Quieres salir de allí? Te pongo a elegir, te estoy dando la salida y se llama Jesucristo. Él vino a libertarte, Él murió en la cruz para que tú no vivas en la misma esclavitud que vivieron tus padres, tus antepasados. He venido a traerte una vida distinta. Sí, yo sé que naciste en esa condición pecaminosa, por eso he enviado a mi hijo. Aquí está mi hijo, lo di en la cruz por ti para salvarte de esa vida de pecado, de esclavitud.
para darte una vida nueva. Lo quieres, dice Dios, lo quieres, hijo. Eso es lo que tengo para ti. Tengo una vida de bendición, tengo una vida en abundancia, tengo un plan perfecto. Y Dios empieza a decirnos todo lo que tiene para nosotros. ¿Y sabes qué? Uno lo rechaza. Dice, no me gusta tu sistema de vida. Me gusta pecar, me gusta mentir, me gusta engañar, me gusta fornicar, me gusta adulterar, me gusta sentirme superior a los demás. El Señor dice, sí, yo sé que te gusta, pero yo te estoy ofreciendo un cambio. Yo quiero que tú vivas diferente, no quiero que vivas en esa esclavitud. Y algunos le dicen, no, yo prefiero condenarme. Yo elijo la vida que yo quiero. No me voy a someter a ti. Quiero tener un matrimonio, pero a mi manera. Dios dice, no, es que no se puede, porque tu manera es la que te lleva a esa esclavitud y a esos problemas. Para que cambies, tienes que obedecer lo que yo te digo. No quiero. Porque yo creo que como yo hago las cosas está bien. No. San Juan 3. San Juan capítulo 3. Enseña claramente por qué la gente se condena. Y es triste y es doloroso. San Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda en sus pecados, en sus placeres, en sus deleites, en sus deseos, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jamás Jesús murió en la cruz para condenarnos. No, Él murió para decirnos, hay una vida mejor. Hay una vida perfecta para ti si decides obedecer lo que yo digo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque tu sistema de pensamiento, tu forma de ver la vida, ella misma te condena. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, lo que viene a decirnos, mira, hay un sistema de vida diferente, donde el esposo debe amar a su esposa, no es opcional. Pues yo te digo, varón, no, Dios no te está diciendo si quieres, te está diciendo el único camino para tener un matrimonio fructífero es que ames a tu esposa. No te está pidiendo permiso o opinión. ¿Qué piensas? ¿Quieres amarla? No, es un mandamiento. Y un mandamiento es algo de obligado cumplimiento para que tenga efectividad. Y no sé por qué los seres humanos pensamos que la ley humana, si se debe respetar, no me paso el semáforo en rojo porque me pueden mandar a la cárcel, no hago eso porque me pueden mandar a la cárcel, pues te digo, la ley de Dios también tiene consecuencias y los mandamientos de Dios no se negocian. Así como la ley humana tiene consecuencias cuando la saltamos, los mandamientos de Dios también tienen consecuencias y no se negocia. Si Dios dice eso es pecado y eso te va a destruir. Si Dios le dice a la esposa, respete a su esposo, respételo. No es una opción. Los mandamientos de Dios no son negociables. La ley de Dios no es negociable. Y cuando queremos saltarnos la ley de Dios, eso mismo nos condena. Y el Señor me dijo, la gente se condena porque prefiere elegir. Eso es tan delicado, amados. La gente prefiere elegir someterse a la ley humana, pero no a la ley de Dios. Y que yo no puedo. Claro que puedes. No quieres. Claro que puedes, porque Dios jamás nos va a pedir algo que no podamos. ¿Cómo puedes levantarte y estar todos los días a las 9 de la mañana en el trabajo? ¿A qué puedes? Y no hace 40 días de ayuno para eso. El que quiere, puede. Si tú quieres someterte a Cristo de corazón, Dios te dará la fortaleza. Si tú quieres que Dios transforme tu vida, Él la va a transformar. Si tú quieres llevar una vida de bendición y una vida de abundancia, la vas a recibir. Pero así como la ley humana tiene un efecto y el que la cumple le va bien, no lo meten en problemas, no va a la cárcel porque no está cometiendo ese delito. La ley humana no tiene misericordia. En el momento que cometes ese delito, te va a juzgar. Pero la ley de Dios tiene misericordia. Y conforme a su justicia, Él dijo, voy a enviar a mi Hijo para que tome tu lugar de muerte
y solo tienes que creer en Él y someterte a su autoridad. Te pregunto, ¿lo quieres? ¿En verdad queremos obedecer a Dios? Es que yo no puedo. Mentiras, sí puedes. El ser humano, Dios le ha dado una capacidad que se llama libertad para elegir. Y esa capacidad de elección nos da esa fuerza para poder lograr cosas que anhelamos. O haya pregúntenle a los que han llegado al Everest. La fuerza de voluntad se llama. Para lo que te conviene, sí que tienes fuerza de voluntad, ¿a que sí? Pero en el fondo, lo que pasa es que tú no quieres abandonar el pecado. No ejercitas tu fuerza de voluntad para abandonar el pecado. Y eso te va a condenar a ti mismo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para vencer el pecado? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para vencer cualquier obra de maldad? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para darte una vida nueva y vida en abundancia? Si tú lo crees, como has creído, lo vas a recibir. Esa es la fe. Es creer que en Cristo está el poder para deshacer cualquier pecado en mi vida, porque por eso murió. Si Él no tuviera el poder, ¿para qué iba a morir? Él ya lo hizo todo. Lo que pasa es que tú no quieres, a ti te gusta. Mira, a nosotros nos gusta el pecado, nos gusta la maldad. No es que no tengamos capacidad para abandonarlo. Sí la tenemos en el nombre de Jesús. El problema es que querramos. El problema es que querramos. Porque todos, cuando queremos algo, lo logramos. Hasta los ateos. O cómo se forman las grandes empresas en el mundo, grandes empresarios. El ser humano, Dios le ha dado esa capacidad. Y si las personas logran cosas grandes en Cristo, dime si tú en verdad has creído en Cristo, ¿cómo no vas a ser capaz? Que yo no sé si Dios me va a cambiar o no. Es que yo no sé si yo soy capaz de dejar esto o no. Claro que eres capaz, sino que no quieres. Y es que yo tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, me gusta esto. Me gusta ser así. Me gusta la maldad. Me gusta el pecado. Señor, toda la vida he hecho las cosas como me ha dado la gana, según yo. Me he sometido a la ley humana, pero me cuesta someterme a tu ley. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Para terminar, cuando decidimos renunciar, esto es voluntario, amado, Dios no va a obligar a nadie a nada. Cuando decidimos renunciar de corazón a una vida de pecado, Dios transforma nuestra vida para siempre. ¿Sabe por qué tu vida no ha sido transformada? Porque tú no quieres renunciar al pecado. En el mundo, las leyes humanas no te piden leyes morales, pero sí te condenan cuando fallas e infringen. En Cristo, Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos vencer el pecado aún siendo culpables. Si a ti te predican un evangelio que Dios te ama tanto que le da igual que peques y reces y empactas, no. La ley de Dios no se puede violar. Y por eso Dios envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros tengamos una vida mejor. Pero esto es para el que quiere. Vamos para terminar 1 Corintios 1 del 27 al 31. 1 Corintios 1 del 27 al 31. Dice la palabra del Señor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra santificación. Si tú en verdad has creído en Él, tienes que creer que Él tiene poder para libertarte de cualquier pecado y de cualquier obra de maldad. Un verdadero hijo de Dios no puede llevar una doble vida, porque estás diciendo que Cristo no tiene pecado. Estás diciendo, que Cristo no tiene poder sobre el pecado y que Él no
vino a rescatarte de una vida de esclavitud. Amado, es muy fácil decir que yo creo en Dios, cantar, saltar, alabar, pero tener la fe para que se produzca un verdadero cambio de vida y creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados, para que yo tenga la capacidad de empezar una nueva vida, separado de una vida de pecado y una vida de maldad, porque ya he sido justificado, he cambiado de estatus y he sido declarado justo delante de Dios. Justo quiere decir que no tengo cuentas pendientes con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me declara justo y que yo ya no tengo cuentas pendientes con Él. ¿Qué es la justificación? La justificación es que Dios me declara justo y dice, Él ya no tiene cuentas pendientes conmigo, pero no es que Dios me declara justo porque yo sigo practicando el mismo pecado. No, Él me declara justo porque ya no tengo cuentas pendientes con Él. ¿Sabe por qué? Porque he renunciado a una vida de pecado y de maldad. Él ha aplicado su justicia conmigo. La justicia de Dios, todos pecaron conforme a la ley de Dios, pero envió a su Hijo para decirme, aunque hayas pecado, yo vengo a rescatarte. Yo vengo a aplicar mi gracia sobre ti. Yo vengo a aplicar mi gracia, por dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy Dios está extendiendo su mano sobre ti y te está diciendo, ¿quieres salir de esa vida de pecado y esclavitud? ¿Cuántos dicen yo quiero? ¿Cuántos dicen de verdad yo quiero? Señor, no quiero volver a ser el mismo. Señor, no quiero vivir en el mismo pecado, en la misma mentira, en la misma engaño. Amado, no importa que vayas a la iglesia y cantes, no sirve de nada si tú no ejercitas la fe para creer que en Jesús hay libertad. ¿Cuántas veces lo cantamos, pero sigues sujeto al mismo sistema de pensamiento, al mismo sistema de esclavitud y de pecado? ¿Cuántos son capaces de decir, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te entrego el señorío de mi vida? Entregarle el señorío a Cristo es abandonar una vida de pecado y decirle, Señor, yo contigo lo puedo, no puedo llevar una doble vida porque tú has venido a justificarme. Tú has venido a declararme justo y a decirme, tú puedes salir de esa vida de esclavitud. Las personas sin Cristo son esclavos del pecado, son esclavos de sus deseos, son esclavos de sus anhelos y Dios no quiere que nosotros vivamos en la misma esclavitud de aquellos que dicen que no conocen a Cristo. Lo triste es que nosotros digamos que conocemos a Cristo. ¿Cuánto llevas escuchando la palabra y todavía dices mentiras? En la misma esclavitud. Entonces, ¿dónde está tu fe, amada iglesia? ¿Dónde está tu fe si tú no crees que Cristo en verdad vino a libertarte? Por eso no evangelizas a nadie, porque tú vives en la misma esclavitud que ellos. La diferencia es que tú vas y cantas 4 coros.